Hola, soy Felipe Caicedo. Este es un resumen del reporte sobre el mercado accionario de los Estados Unidos, la desconexión que existe con la economía real y lectura de indicadores históricos. El reporte está en la descripción del video, se lo pueden bajar. Vamos a empezar con el cuadro de ingresos de población versus ingresos corporativos. La línea verde para los ingresos de la población, línea azul para los ingresos corporativos. En los 80s hay un cruce de la línea verde. Los ingresos de la población suben violentamente. Si es que la gente tiene más dinero, significa que va a comprar más, las empresas van a vender más y las acciones se van a disparar. Como consecuencia lógica, las ganancias corporativas también mejoran. En cambio, en el cruce del 2008 hacia abajo, el ingreso de la población colapsa, el ingreso de las corporaciones le sigue atrás, también colapsa, pero tienen un rebote como si nada hubiese sucedido. La explicación de esto es que los estímulos de trillones del gobierno de Estados Unidos fueron a parar en el mercado accionario y en las corporaciones, no en el ciudadano común. Estos ingresos artificiales no pueden seguir para siempre porque agrandan la brecha que existe entre la desigualdad de ingresos, que podemos ver en el siguiente gráfico. La desigualdad de ingresos previo a la Gran Depresión, en 1930, estaba alrededor del 45%. Es decir, el 10% de la población de Estados Unidos que más ganaba se llevaba el 45% de los ingresos generados. Hicieron un pico de 48%. Mientras que en la actualidad, desde finales del 90, los niveles cómodos de desigualdad en que el 10% de la población está ganando sobre el 45%, sobre el 48%, es como base. Es una situación peor a la de 1930. Y estamos haciendo picos en 50%. Es decir, que el 10%, el top 10%, se está llevando más del 45%, más del 50% de los ingresos generales. Y esta desigualdad se exacerba, se agrava, mientras más estímulo exista. Eso es lo que vemos en el primero y segundo gráfico. En cuanto al desempleo, tenemos la curva de participación laboral, que nos dice cuánta gente que es hábil para trabajar está participando de la fuerza laboral. El hecho de que se haya retrocedido casi 40 años a niveles vistos en 1978 significa que gente que tiene condiciones de trabajar, que es hábil para trabajar, sale de la muestra laboral. Ellos salen de la participación después de un año de buscar trabajo sin encontrarlo. Este retroceso en la participación significa 7 millones de desempleados. La cifra oficial de desempleo es 6.1%, que se mide de la gente que sigue participando. Los que participan son la gente que está buscando activamente trabajo. Esos son 6 millones de desempleados, mientras que los que ya se decepcionaron por no conseguir trabajo por más de un año son 7 millones. En total hay 13 millones de desempleados, cifras de participación no vistas en 40 años, a la vez que los mercados accionarios están en niveles altos históricos. Es una contradicción y una desconexión con la economía real. El programa de Food Stamps es consistente, los números de este programa son consistentes con los números de desempleo. Desde el 2000, los participantes de Food Stamps pasaron de 17 millones a 46 millones. Hay consistencia entre la gente desempleada, que se cansa de buscar trabajo, y los desempleados, que son 13 millones, es consistente con el incremento de personas participantes de este programa, que son casi 20 millones. Los 46 millones representan 15% de la población. Son altos históricos, son porcentajes que no se habían visto, son récords de gente mantenida por el gobierno en el programa Food Stamps, a la vez que hay un récord en niveles accionarios, de índices accionarios. Esta es una desconexión que nuevamente agrava el problema de desigualdad de ingresos. La calidad de empleo. Cuando analizamos las cifras, este es un cuadro que nos presenta el número de empleos perdidos y el número de empleos ganados desde la recesión. Se perdieron 8.79 millones de empleos y
y se han recuperado 8.7 millones de empleos. Es decir, casi en su totalidad. El problema está en que los empleos bien pagados, recuperados, son menores que los perdidos. Hay un déficit de 1.93 millones de empleos bien pagados, mientras que los empleos de ingresos bajos se perdieron 1.9 millones y se han recuperado 3.8 millones. Hay un superávit de 1.85 millones. El déficit de personas que tenían buenos ingresos, 1.93 millones, entraron en el 1.85 millones de empleos de ingresos bajos. Es decir, la gente que ganaba bien tuvo que aceptar empleos de baja paga por necesidad. Casi 2 millones de personas empeoraron su calidad de vida pasando de empleos bien pagados a empleos de paga baja. Significa que en efecto se han recuperado los empleos en cantidad, pero no en calidad. Y también nos deja ver que la economía de Estados Unidos ahorita está creando empleos de bajos ingresos. Consistentes también con la situación que viven los universitarios. Casi el 50% de universitarios graduados trabajan en empleos que no requieren título. Entonces hay un problema de la calidad de empleos creados y también del número. En cuanto a los indicadores históricos, empecemos con la relación PE, Price Earnings Ratios. Esta es una relación entre el precio y la ganancia de una acción. Se divide el precio para la ganancia. Cuando el número es bajo, significa que la ganancia es buena versus el precio y tenemos una acción subvaluada. Pero cuando el número es alto, significa que tenemos mucho precio para poca ganancia y la acción está sobrevaluada. Este gráfico nos deja ver los periodos en que la relación PE llegó a bajos históricos, menores de 10, y las ganancias, las excelentes ganancias que dejan en los años siguientes. Eso podemos ver en verde. Niveles bajos, ganancias buenas. Y también nos deja ver los niveles de riesgo cuando el PE cruza 20. Cruza 20 y hay posibilidades de caídas. Como en todo mercado, tenemos que darnos cuenta que las posibilidades de encontrar acciones subvaluadas no se dan todos los días, no se dan en un año, en meses, se dan en periodos de décadas. Y en este caso nosotros encontramos que en 1920, 1932, 1942 y 1982, esos fueron los periodos en que las acciones estaban subvaluadas y representaban un mercado de oportunidad. Otro gráfico de la relación PE, en otra versión, nos deja ver con líneas verdes cuándo eran unas buenas oportunidades para entrar y cuáles son los valores del PE, y con línea roja nos enseña los periodos de alto riesgo. Las acciones subvaluadas previo a los Roaring Twenties estaban en 5.31 la relación PE, después de la Gran Depresión llegó a 8.07, a inicios de los 40, 9.24, y a inicios de los 80, 7.35. Esas son las verdaderas oportunidades de entrada en el mercado accionario. Y los niveles de peligro nos dejan ver que en la Gran Depresión el PE fue de 27.60, en la burbuja.com de 42.07, en la burbuja inmobiliaria 26.86 y actualmente tenemos una lectura de 26.05. También encontramos en el mercado relaciones PE que son impresionantes. Amazon 535, Netflix 179, Facebook 101.17. Este indicador histórico nos deja ver que estamos en un territorio de acciones sobrevaluadas. Valor del mercado accionario versus Producto Interno Bruto. Esta es la división del valor total de todo el mercado accionario para el Producto Interno Bruto. Cuando tenemos un número bajo, significa que el mercado accionario está generando alto Producto Interno Bruto y tenemos un mercado accionario subvaluado. Un valor bajo de mercado accionario está generando un alto Producto Interno Bruto. Y cuando tenemos un número alto, significa que
alto valor de acciones está generando poco Producto Interno Bruto y es un mercado subvaluado. Eso se repite, es consistente con el indicador de PE. En los 80s la relación era de 40%, mientras que en la burbuja.com llegó a ser 150%, en el mercado, en la burbuja inmobiliaria llegó a ser 110% y actualmente cruzamos 125%. Si después de la Gran Depresión, en la Gran Depresión esta relación llegó a ser entre 80 y 90%. Y después de la Gran Depresión, solo en 3 ocasiones se ha cruzado 100%, en que las acciones son más que el Producto Interno Bruto. En la burbuja del .com, en la burbuja inmobiliaria y actualmente. Entonces, estadísticamente hablando, basándonos en los dos casos anteriores, cuando cruza 100%, hay caída el 100% de las veces, es decir, tenemos un 100% de probabilidades de que existe una caída en las acciones. Deuda en margen nos habla de la deuda que la gente adquiere para comprar el activo en burbuja. En el 2000 la gente se endeudaba para comprar acciones tecnológicas, en el 2008 la gente se endeudaba para comprar casas y actualmente la gente se está endeudando para comprar acciones. La gente se endeuda en un activo que cree que va a subir para siempre. Y la deuda en margen en acciones está sobre 450 billones, que son niveles mayores a los de la burbuja inmobiliaria.com. Velocidad de dinero. Este es un indicativo muy interesante también que resulta del dividir el Producto Interno Bruto para la base monetaria. Si es que con poca base monetaria, con poco dinero, se crea mucho Producto Interno Bruto, significa que tenemos una economía ágil y dinámica. Mientras que si tenemos una base monetaria alta y sin generar suficiente Producto Interno Bruto, tenemos una economía torpe y lenta. Lo interesante de este gráfico es que en la Gran Depresión, la velocidad después de la Gran Depresión colapsó a 6. No llegó a niveles actuales, el número actual es 438, pero cayó a 6 junto con las acciones. Cuando reventó la Gran Depresión, cuando las acciones colapsaron, la velocidad también colapsó a 6. Mientras que en la actualidad tenemos una altura de 4.38, mientras que las acciones están en altos históricos. Es una de las mayores contradicciones y de los datos que son más interesantes. Las acciones en niveles récords y la velocidad del dinero es aún más baja que después de que reventó la Gran Depresión. En el 2008 la base monetaria tuvo un incremento de 850 billones a 4 trillones. Es decir, hubo un incremento de 370% en base monetaria. Mientras que la velocidad del dinero colapsó 74%. Lo que nos deja ver este gráfico es que no se trata de un problema de liquidez. Tenemos una economía torpe y lenta que por más dinero creado, la velocidad sigue estancada. Entonces, está claro que no es un problema de liquidez. Y es más grave todavía si entendemos que para crear base monetaria tenemos que quitarle poder adquisitivo a la gente. Eso significa que sus ahorros valen menos y que su salario vale menos, agravando aún más el problema de desigualdad de ingresos. Y mientras mayor desigualdad de ingresos, mayor tensión social, mientras mayor tensión social, mayor riesgo y en un sistema inestable. Como conclusiones, podemos ver que los fundamentales nos indican que la economía real está desconectada de los índices accionarios. Y también nos deja ver que los indicadores históricos están anunciando altas probabilidades de una caída en el mercado accionario. Este es un ambiente de altas probabilidades para ganar mucho, arriesgando poco. Y la mejor manera que vemos para capitalizar esta desconexión, esta incoherencia, es a través del VIX. El índice de volatilidad, que está en niveles bajos históricos, nos da un piso corto con riesgo definido y un techo alto con ganancia limitada. Justo lo que buscamos, arriesgar poco para ganar mucho. Por último, este gráfico representa la mentalidad colectiva, en que no importa la claridad de las señales, nos rehusamos a asimilar información negativa.
y queremos creer que todo va a estar bien y que alguien está trabajando en el problema para que no nos pase nada. Eso se puede ver en laburbuja.com, donde viendo hacia atrás, obviamente era una burbuja con consecuencias. Lo mismo con la burbuja inmobiliaria, obviamente era una burbuja con consecuencias. Y ahorita, ahora, en la actualidad, no hay burbuja. Entonces, es un gráfico interesante. Espero que esta información les haya gustado. Si es que quieren profundizar un poco más, por favor bajen el reporte. Gracias.